La paz sea con ustedes. Mi nombre es Evelyn Anza y hoy voy a aplicar lo que dijo el profeta Isaías. A la ley y el testimonio porque está amaneciendo. Y efectivamente voy a relatarles mi testimonio porque yo recibí el Espíritu Santo. Bueno, lo recibí el 23 de noviembre del año 2019, hace 7 meses. ¿Ya? Este fue un milagro, y este milagro lo hizo el Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Así es que toda la gloria es para Él, la gloria, el honor, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, este regalo, porque esta es la gracia divina de Dios. Sucedió el 23 de noviembre del 2019, en la mañana, muy temprano, ¿ya? Yo ese día coloqué mi celular, como siempre lo hacía, encima de mi escritorio y estaba trabajando, ¿ya? Bueno, yo me levantaba a otras cosas muy temprano, pero de ahí les cuento. El tema es que puse mi celular y lo puse con un video que quería ver ya de YouTube mientras yo trabajaba. Y de ahí de repente el video se perdió, como que se fue, y empezaron a salir colores de distintas, o sea, como que salieron colores en mi celular, distintos tipos de colores. Y de repente me dice Evelyn Alza, y yo miré para todos lados, y de nuevo me dice Evelyn Alza, Dios se manifiesta de distintas formas. Entonces yo me quedé sorprendida, muy sorprendida, porque yo nunca me lo esperé, nunca. Fue una sorpresa para mí y me emocioné mucho. Entonces, y me empezó a decir varias cosas, muchas cosas. Y bueno, me confirmó otras que yo había averiguado por las mías. También se los voy a contar, ¿ya? Pero lo más importante, para empezar, es que él me habló de su reino, ¿sí? Un poquito, y me dijo que él me ofrecía la vida eterna, pero que yo debía decidir porque él respetaba mi libre albedrío. Y yo como sabía que Dios era amor, porque también lo había averiguado, le dije que sí, inmediatamente, porque además yo andaba buscando mi salvación, sí, yo la andaba buscando, pero nunca imaginé que iba a ser de esa forma, porque yo no sabía nada de Dios, nada, y entonces, o sea, estaba alejada las cosas de Dios, y me dijo eso, que a partir de ese día yo debía vestir de blanco. Después me dijo varias cosas más, que ya se las voy a decir. Y después de eso me dijo que fuéramos a un lugar donde estuviéramos más cómodos y tranquilos, porque él necesitaba sanarme, ¿ya? Y bueno, estuvo como por 2 horas trabajando en mí. Yo, bueno, me sanó porque yo tenía dolores de cabeza fuerte, tal vez tenía, o sea, no tal vez, sino que yo sufría de jaqueca. Y también tenía otras dolencias en realidad, pero yo no había ido al hospital, entonces
pero a partir de ese día ya no las tuve. Y después, todo esto fue con una música muy bonita que él mismo puso. Y de ahí Jesús me tocó, me limpió, me purificó, y luego el Padre Celestial pudo derramar en mí su Espíritu, ¿ya? Ese es el bautismo en el Espíritu Santo, digo, con el Espíritu Santo, porque Jesús, con su sangre bendita, nos limpia, nos purifica, y luego el Padre Celestial puede derramar su Espíritu Santo, ¿ya? Porque Él lo tiene que hacer en un cuerpo limpio. Por eso que somos templo del Señor, y es por eso que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, para recibir el Espíritu Santo y, bueno, para ser hijos de Dios, realmente, porque si es que no recibimos el Espíritu, seguimos siendo criaturas, ¿ya? Entonces, eso fue, digamos, en términos así como una síntesis. Pero, bueno, además, ves que, pero es además, él me dijo, ¿por qué? ¿Ya? Porque él me eligió y me escogió a mí para ser parte de su pueblo santo, ¿ya? Porque el Padre Celestial es amor, misericordia, justicia, y Él es santo. Su reino es santo. Entonces, Él me dio 7 citas bíblicas, me lo dijo ya, y yo me quedé con el registro, 7 citas bíblicas que revelan por qué Él me eligió y me escogió, ¿ya? Bueno, y hay muchos más que han sido escogidos y elegidos. Y yo se los voy a decir con la Biblia, ¿ya? Porque no me lo sé de memoria, pero se los voy a decir. Entonces, la primera cita bíblica que revela por qué me escogió y me eligió está en 1 Corintios 1, capítulo 1, versículo 27. Y dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Esto es el amor y la gracia divina del Padre. A Él no le importa que seamos pobres o seamos ricos en términos de tener dinero. A Él no le importa eso. Entonces, Él me eligió para abatir el orgullo y la vanidad de los hombres, ¿ya? Esa es la primera cita. La segunda cita está en Efesios 1:4. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿ya? Entonces, aquí somos llamados a responder con una vida en santidad, en comunión con Él, con el Padre Celestial. Y Él me santificó mediante el Espíritu Santo. Después dice Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, es por eso que pasamos a ser sus hijos. Él nos adopta mediante nuestro Señor Jesucristo. Y esto es el puro afecto de su voluntad. Es la voluntad de Él, porque Él es el quien elige, ¿ya? Luego, Primera de Pedro 1:2, ¿ya? Esta es la cuarta cita bíblica. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas, ¿ya?
Aquí hay una palabra que dice presciencia, y es el conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas, ¿ya? Porque Él es poderoso, poderoso. Entonces, Él nos eligió con anticipación a todos, pero nosotros debemos responder en santidad, ¿ya? Nosotros tenemos también una responsabilidad y tenemos que tener la voluntad de hacerlo, ¿ya? Porque todavía estamos en la carne, ¿ya? Efesios, la quinta cita bíblica que revela por qué nos elige y nos escoge, se revela en Efesios 2:10. Efesios capítulo 2, versículo 10, y dice, acá está, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, ¿ya? Entonces, desde que recibimos el Espíritu Santo, el Padre Celestial nos restaura, porque nosotros somos vasijas de greda, ¿ya? Entonces, Él es el alfarero. Y como antes hemos pecado, tal vez hemos hecho cosas muy feas, entonces nosotros mismos nos hemos dañado. Y Él procede a restaurarnos. Y por eso que somos hechura suya, ¿ya? En el Espíritu, creados en Cristo Jesús, porque con la sangre de Cristo nos limpió y nos purificó para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, aquí el Padre Celestial me dijo que Él me iba a capacitar con las cosas que yo tenía que saber y me enseñaría a cómo obedecerle a Él, ¿ya? Yo quiero decirles que yo no sabía nada, y ustedes van a saber ahora por qué, pero voy a terminar esta parte. Entonces, Él nos prepara obras, ¿ya? Prepara obras de antemano para que nosotros andemos en ellas, ¿ya? Entonces tenemos que tener un bien obrar, ¿ya? Y tenemos que tener además una conducta consecuente con la fe que profesamos, ¿ok? Después está la otra cita bíblica, es la número 6, Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿ya? Entonces, aquí nosotros debemos, como hijos de Dios, anunciar, predicar y ser portavoces de las buenas noticias del reino de Dios a este mundo, ¿ya? Esa es nuestra labor. Después dice, esta es la última cita bíblica, la séptima cita bíblica que revela por qué Él nos escogió y nos eligió. Entonces vamos a Romanos capítulo 8, versículo 9. Capítulo 8, versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, ¿ya? Eso es efectivo, porque desde que recibimos el Espíritu Santo, ya no, la carne a nosotros no nos importa, ¿ya? La carne es este cuerpo que tengo aún, pero lo usamos, así es, lo usamos. Bueno, igual hay un proceso en que, por eso hay que tener voluntad, hay que tener mucha voluntad, porque Él nos da el Espíritu, pero nosotros tenemos la responsabilidad de crecer en el Espíritu, ¿ya? Entonces,
Yo soy una testigo de Dios. Tengo que decirles dónde estaba y dónde estoy ahora. Bueno, entonces quiero decirles que antes yo estaba en la absoluta oscuridad y hoy día estoy en una luz total. Estoy en Cristo, ¿ya? Digamos, es lo medular que ocurrió ese día que yo recibí el Espíritu Santo, ¿ya? Ahora, ¿cuál fue el contexto? El contexto fue de que yo, antes de recibir el Espíritu Santo, antes de ser bautizada con el Espíritu Santo, que lo hizo Jesús, yo no asistía a ninguna iglesia, no era parte de ninguna religión, no conocía a ningún pastor, ningún cura, ningún sacerdote. Yo estaba alejada de las cosas de Dios, porque todas estas religiones, ¿ya? Para mí eran una hipocresía, ¿ya? Porque yo, bueno, sé de historia, porque me la enseñaron en la escuela, un poco más que he leído por ahí, y bueno, la historia habla por sí misma de lo que han hecho las religiones en mucho tiempo. También las noticias, las investigaciones, los juicios actuales que hay y que han habido esta última década, también nos dice cómo son las religiones y algunas iglesias. Entonces yo me alejé de todo eso porque para mí era una hipocresía. Tampoco creía en la Biblia porque para mí estaba hecha por hombres. Entonces, como estaba hecha por hombres, yo no creía, porque los hombres, en términos generales, la raza humana ha demostrado ser engañadores, mentirosos, manipuladores, etcétera, etcétera. Y bueno, también yo sé que hay excepciones, pero en general los seres humanos somos así. Me incluyo, porque yo también en algún momento lo fui. Entonces, yo no creía en la Biblia, ¿ya? Entonces, se dan cuenta que yo estaba en la oscuridad total. Sin embargo, había algo que estaba a mi favor. Era que yo sí creía en Dios, pero no lo conocía. Yo sabía que había un Dios como grande, así, superior a todos esos dioses inventados por el hombre, pero no lo conocía. Entonces, pero bueno, yo a veces oraba el Padre Nuestro y hablaba con él y le pedía algunas cosas. A veces oraba también y le pedía justicia divina. Hablaba con él y le pedía justicia divina porque yo, a veces me sucedían cosas que yo sabía que nadie me iba a hacer justicia, po. Nada más que no hay justicia en este mundo ahora. Entonces, yo le pedía justicia divina. Y él me hacía la justicia, po, pero yo me enteraba después. Y me sorprendía, pero aún así no lo busqué, no lo busqué. Bueno, eso fue, digamos, en general, el contexto general. Pero 3 meses antes que el Padre Celestial se me manifestara, 3 meses antes, yo sentí un poco de angustia y miedo, porque sentía que algo iba a pasar, pero yo no sabía qué. Entonces, me puse a buscar en internet, no sé, las noticias, en YouTube, en Google, imagínense, ahí andaba. Todavía ando a veces, pero andaba buscando algo y empecé a mirar las profecías para este tiempo. Las que están en YouTube, por ejemplo, ahí hay hartas. Y bueno, y habían hartas cosas que achuntaban para este tiempo, pero hubo una que me movió más el piso, que era que era un mapa del planeta Tierra, donde están los continentes, y los continentes se movían. Donde había tierra, ahora había agua, y donde había agua, había un poco de tierra. Entonces, yo, cuando vi eso, me dio miedo, porque yo pensé que si iba a suceder eso, es que iba a haber un terremoto horrible. Entonces, me preocupé y me dio mucho susto, y empecé a buscar mi salvación. Yo me quería salvar a como diera de lugar, ¿ya? Yo me quería salvar. Entonces,
buscando, todavía en YouTube y en Google. Yo estuve al borde del precipicio, de verdad, porque hay mucha información y hubo algunas que me contaminaron. Pero bueno, había alguien conmigo también. Sí. Alguien era Dios, me estaba guiando, pero yo no me había dado cuenta. Porque un día yo buscaba, pero a veces a mí me llegaban videos que yo no buscaba. Y bueno, yo por curiosidad los veía. Entonces, un día me llegó un audiolibro que hablaba de la vida de Jesús. Y bueno, estaba como bien, pero de repente dice, porque era audiolibro, entonces dice, Dios es amor. Yo cuando escuché eso me emocioné tanto, porque yo no conocía a Dios. Yo sabía que estaba, pero no lo conocía. Entonces cuando yo escuché eso, ay, me llegó profundamente. Entonces incluso lloré porque yo dije, Dios es amor. Entonces, y eso fue lo primero. Después, seguía buscando yo, viendo muchas cosas. Entonces, en mi tiempo libre también, porque yo trabajaba, ojo con eso, yo trabajaba, pero seguí buscando. Y en una de esas encontré, un día me llegó otro video, me llegó un video de el testimonio o experiencia que tuvo Claudio Pastén con los ángeles de Dios, ¿ya? Y había un canal de televisión, digamos, un programa de televisión, había capturado, digamos, ese testimonio y, y lo dieron a conocer en 2 capítulos. Ese programa de televisión se llamaba OVNI, que hicieron acá en Chile en el año 2000, más o menos, porque yo supe esto el año pasado recién. Entonces, yo vi ese programa por YouTube y me impacté porque Claudio cuenta su historia, que es muy bonita, y, y lo que aprendió, porque los ángeles a él lo invitaron a ir al reino del Señor, pero hay como, al principio hay algo que lo genera, tienen que verlo, porque es una experiencia muy bonita que él vivió. Entonces, el programa de televisión, ¿ya? Tiene como un corte de, de investigación científica, por decirlo algo. Entonces, sometieron a Claudio a una hipnosis con un psicólogo, ¿ya? Entonces, y el Claudio dijo que bueno, ya, y lo pusieron en hipnosis, y entonces él le empezaron a preguntar cosas y él empezó a contar lo mismo, hasta que de repente los ángeles se manifiestan, o sea, empiezan a hablar a través de Claudio, ¿ya? Y bueno, hablan y por momentos entablan una conversación con el psicólogo y le muestran, o sea, le indican que vea Génesis de la Biblia y un capítulo, versículo específico. Y después siguen conversando y de repente dicen algo en otras lenguas y le dice el psicólogo que escriban qué es lo que están diciendo. Entonces ellos escriben fe. Entonces todo eso me movió el piso también. Y bueno, y así se desarrolla el programa. Es muy bueno, véanlo. Está en YouTube. Ya. Después ya pasó eso y yo supe que Claudio había hecho 2 libros. Uno que se llama Irenco y la ciudad de cristal y el otro Irenco y la tierra no es nuestra. Entonces, Irenco es el nombre del ángel y la ciudad de cristal es el reino de Dios. Y yo, bueno, igual busqué, encontré el correo de Claudio y le escribí a su correo electrónico y le pedí los libros. Me los mandó por PDF, yo imprimí el primero, Irenco y la ciudad de cristal. Y ese libro es maravilloso, porque en ese libro yo pude leer todos los detalles de la experiencia de Claudio, porque
Claudio cuenta todo, pero con lujo de detalle. Y están los diálogos que se generaron entre Claudio y los ángeles. Bueno, porque Claudio pregunta y ellos responden, pues y así, y así, y así. Entonces, al final, todos esos diálogos son como enseñanza. Yo no sabía nada, nada de la Biblia, no tenía idea, no sabía nada. Sí, lo único que sabía era orar al Padre Nuestro. Y sabía que Dios ya era amor. Y bueno, entonces, ese libro cuenta la grandeza del Padre Celestial. También los ángeles van relatando las enseñanzas de Jesús y todo con citas bíblicas. Yo no tenía Biblia, entonces, y al principio tuve como un resquemor, pero como el libro es tan bonito y me atrapó el libro. Entonces yo me compenetré con el libro. Habla de las enseñanzas de Jesús, del amor, porque Él nos enseñó amor, amar al prójimo, como a uno mismo. O sea, tenemos que amarnos nosotros y no hacerle daño a los otros, no envidiarlo, no mentirle, no engañarlo, ¿cierto? No matarlo, y eso. Entonces, el amor a Dios, la grandeza que Él tiene, la creación, porque Él es el creador de todo, no solo de este planeta Tierra, no solo de nosotros, es el creador del universo, de la osa mayor, de la osa menor, de todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y bueno, y después lo vi, y lo comprobé, porque está en la Biblia escrito, está escrito. Y me sorprendí mucho también, porque yo no sabía. Pero bueno, el tema es que yo en ese momento no sabía nada. Entonces el libro me ayudó harto, porque aprendí del libro. Y el libro es muy bonito, cuenta cómo es el reino de Dios también, las ciudadelas que hay y todo. Al final el libro para mí fue como un espejo también, porque me ayudó a verme en mis pecados, en mis errores, en las cosas malas que había hecho. Sí, me ayudó. Entonces, yo lloré con el libro muchas veces y fueron como 4 días de lectura. El último día lloré más que nunca, que fue en la noche. Ese día mi corazón se rompió, porque yo estaba profundamente arrepentida de todo lo que había hecho, de las cosas malas que había hecho, del daño que le había causado a otras personas, de las cosas malas que había dicho, porque uno cuando tiene rabia dice cosas feas. Y porque a la medida que fui leyendo, claro, me fui acordando de las cosas que hice. Con la rabia a veces uno dice cosas o hace cosas que no debe. También a veces envidias. Te llevan a hacer malas acciones. A veces uno engaña también, uno miente. No debería hacer eso. El libro es tan bonito y es tan armónico que todo es como un libro de ayuda también espiritual. Sí, porque yo no sabía que si yo me arrepentía y pedía perdón, Dios me podía regalar el Espíritu Santo. No tenía idea, si no sabía, si yo, fue todo tan natural. Bueno, el tema es que ya, esa noche lloré mucho, mucho, mucho y oré el Padre Nuestro. Oré y en ese momento también hablé con el Padre y le pedí perdón. Le pedí perdón a Dios por todas las cosas malas que hice y por las cosas que dije, porque la lengua hay que dominarla. Y yo dije cosas feas que después tuvieron repercusión. Entonces yo le pedí perdón. Y de ahí, bueno, esa noche logré dormir. Y el otro día me levanté, vi las cosas como diferentes, yo estaba más liviana, todo era así como, bueno, estaban las mismas cosas, pero la veía más claras, más puras. Y había sucedido algo en mi mente, que
había olvidado los sentimientos de amar y de odiar. Y desde ese día aprendí a amar de nuevo. Aprendí a amar, ¿ya? Y ya esos otros malos pensamientos ya no, yo no quería aprender eso. Bueno, luego aprendí varias cosas más. O sea, pasaron los días y empecé a aplicar lo aprendido en el libro. Eso quiero decir. Empecé a aplicar lo aprendido en el libro. A amar al prójimo. Aprendí a hacerlo. Y también aprendí a amar al Padre. Aprendí también a enseñar. Bueno, yo lo que sabía siempre trataba de decirle a las personas que estaban cerca mío o las que se acercaban, ¿ya? También aprendí a perdonar. Pero yo misma, porque acuérdense que yo andaba buscando mi salvación, yo me quería salvar, entonces, pero yo no sabía en qué eso iba a desencadenar, no tenía idea, ¿ya? Bueno, todo esto es para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me falta contarles un poquito más, de ahí se los relato, ¿ya? Porque se me está acabando el tiempo de grabación. Dios los bendiga y chao.